Pero vamos a ya conversar con el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Vicente Ceballos, que ha tenido la gentileza en medio de sus actividades, que por supuesto habitualmente son intensas, mucho más aún en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, y le agradezco mucho la gentileza de darse un tiempito para conversar con nosotros sobre varios temas. Señor primer ministro, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, buenos días y muy amable por la oportunidad. No, al contrario, muchísimas gracias a usted por conversar con nosotros. Hay varios temas. Quisiera comenzar por uno que tiene que ver con el ámbito más institucional. Por estos días se ha venido discutiendo y se ha generado un debate en torno a eso, si es que usted no es que tenga o no que acudir al Parlamento, tiene que hacerlo. Pero lo que no ha quedado del todo claro es en qué condición y para qué concretamente. Si es para ir a pedir el voto de investidura y dar cuenta de las políticas de gobierno de aquí hasta, digamos, finales del mandato, o para que, como usted ha dicho, dé cuenta de lo que ha pasado en el interregno, esos son sus términos, en el marco de la respuesta a la pandemia. El Congreso ha interpretado que tiene que ir a dar cuenta de las políticas de Estado. Ya que hay una fecha concreta que va a ser el 28 de mayo, quisiera, por favor, para beneficio de quienes nos están siguiendo, qué cosa es lo que el gabinete va a ir a hacer al Congreso, qué cosa es lo que le va a exponer a la representación nacional. Hay dos circunstancias de orden constitucional diferentes. Lo primero es que una vez que el Congreso se ha disuelto, el Consejo de Ministros en pleno tiene que acudir, en aplicación del artículo 135, al Congreso, al nuevo Congreso, a dar cuenta de los actos de gobierno dispuestos en el llamado interregno parlamentario. El 15 aproximadamente de marzo es que se instala el Congreso, se declaró en paralelo, coincidentemente, lo que es el estado de emergencia. No pudimos acudir, no obstante nosotros emitimos una carta en abril al presidente del Congreso peticionando que se diligencien los mecanismos para podernos presentar en cumplimiento de esta disposición. Sin embargo, recibimos un documento por parte del Congreso suscrito por el señor Merino indicando que en aplicación del 130 y 135, el 130 que no habíamos invocado inicialmente establece que el Consejo de Ministros va a recabar un voto de confianza ante el Parlamento. Se refiere a dos momentos, a dos circunstancias especiales. Una, que se trate de un nuevo Consejo de Ministros y dos, que se trate de un Congreso preexistente. En este caso, creo que el debate, de una u otra manera, tiene distintas aristas, académicos especialmente. Sin embargo, nosotros hemos contestado con un documento que vamos a estar el día jueves 28 a las 10 de la mañana en aplicación del 135 de la Constitución, que es dar cuenta de los actos del Poder Ejecutivo en el terreno parlamentario. Pero tampoco pasamos por alto la circunstancia de que el Parlamento tiene legitimidad y potestades constitucionales para el llamado control político. Si se da la oportunidad, ya no solamente de explicar nuestras acciones en este periodo, sino también de exponer lo que es la política general del gobierno y especialmente las acciones y determinaciones que hemos tomado como gobierno en este proceso de emergencia, no tenemos ningún inconveniente a ese respecto. Ahora, viendo ya en el ámbito no solo institucional, sino más de la valoración política, he escuchado decir al presidente del Congreso, el señor Merino de Lama, de que desde su punto de vista el gobierno está fracasando en la atención a la pandemia. Ya algunas bancadas se han pronunciado en torno a que no le darían el voto de confianza al Ejecutivo, es decir, al gabinete que usted preside. Y en esa dirección se han pronunciado UPP, el Frente Amplio y Alianza para el Progreso. Las otras opciones todavía dicen vamos a escuchar para ver qué cosa es lo que nos va a traer el gabinete. Eso en términos políticos, ¿cómo usted lo toma? Porque no estamos en una situación habitual donde uno podría decir están en su legítimo derecho y pueden optar. Esto puede significar que, digo, como consecuencia práctica, no le den la confianza y generar la obligación al Ejecutivo de volver a conformar un gabinete. ¿Podría tener esa consecuencia si no le aceptan en este momento, no le dan el voto de confianza? Como consecuencia de un control político está enmarcado en la Constitución, el Congreso puede ejercitar su derecho al llamado voto de censura. Eso, inclusive en esta circunstancia de la explicación de lo actuado en el terreno parlamentario, también así lo precisa el 135 de la Constitución. Sin embargo, más allá del marco constitucional, tenemos que ubicarnos en el escenario político. O sea, hay propuestas políticas que inclusive ni bien habían juramentado y ya habían manifestado su observación al Poder Ejecutivo.
una que otra. Hay otras que están teniendo un enfoque coyuntural para tomar este tipo de medidas. Respetamos la autonomía y discrecionalidad en la toma de decisiones del Congreso, pero esto no me libera de hacerles una respetuosa invocación, de actuar con mucha madurez y con mucha prudencia. Estamos inmersos en una emergencia y esto reclama una participación activa, muy sopesada, de todos los actores políticos y particularmente de los órganos constitucionales, que en este caso son el Ejecutivo como el Legislativo. Ahora, respecto al comentario hecho por el presidente del Congreso, me llama la atención. Con cierta regularidad, él se reúne con el señor presidente, dado que en su condición de presidente del Congreso es parte del Consejo de Estado. En algunas ocasiones he participado, se han dado aportes muy constructivos y de verdad, de ahí, de ese escenario, pasar a este tipo de comentarios, no hallamos algún nexo. Más aún, en un reciente viaje que tuvo el presidente de la República a Tumbes, fue acompañado por el propio presidente del Congreso y él sabe el tipo de acciones y decisiones que estamos tomando como gobierno en esta enfermedad, sabe perfectamente la grave situación en que se encuentra el sistema de salud, no solamente de hoy, sino de largo tiempo atrás. Me parece que ha sido una respuesta muy apresurada, escasamente pensada, pero demos por superado. Creo que el tema es llamar a la reflexión y que sumemos todo un esfuerzo compartido por el país. Sí, dos preguntas en relación a eso. Una que tiene que ver con que el presidente del Congreso, claro, no usa el plural y eso da cuenta de que parecería que no se está identificando el problema como común, porque claro, diferenciar al Ejecutivo de la acción de respuesta frente al coronavirus, que el presidente ha tenido a bien a tratar de convocar al Consejo de Estado para que lo asuman como suyo todos y tengan una respuesta conjunta, daría la impresión de que ese ánimo de diferenciar las acciones no es el ánimo natural de los contrapesos, sino de, ah, ya, tú haces esta cosa y nosotros vamos a ponernos del lado de lo que correctamente están actuando, por un lado. Y por otro lado, la exigencia que ha hecho el presidente del Congreso de que vayan ustedes presencialmente al hemiciclo. ¿Ya se ha superado? ¿Va a ser así? ¿Van a ir o lo van a hacer de manera virtual? ¿Qué cosa ha dicho él? ¿Cómo que no pueden venir al Congreso? Si ellos se reúnen todos los ministros todos los miércoles y están todos juntos, aquí no es que van a venir frente a toda la representación parlamentaria, pero vamos a generar las condiciones para que lo hagan, porque ha dicho que no hacerlo es, puede ir en contra de la majestad del Parlamento. ¿Eso cómo se va a superar? ¿Ya conversaron de eso? Sí, yo creo que hay que actuar con mucha prudencia. O sea, no hay que magnificar las cosas y en algunos comentarios, especialmente de algunos parlamentarios, no todos, de una u otra manera tratan de sobredimensionarlas, sacarlas de contexto. Y yo ya he contestado como presidente del Consejo de Ministros, como me corresponde, ante dos alternativas que nos dio el presidente del Congreso mediante un oficio, o bien el martes o bien el jueves, que estaremos el día jueves 28. Y obviamente recomendamos lo que recomiendan las condiciones de salud mínimas y elementales, es decir, que haya un ambiente amplio que nos permita guardar el distanciamiento correspondiente, que no haya una aglomeración masiva de congresistas. Estamos en pleno proceso. Acaban de designar ellos un oficial mayor. El jefe de gabinete de asesores de PCM está articulando y poniendo en operatividad las mejores condiciones, pero también una condición adicional que obviamente tiene que ser producto de este trabajo articulado que tiene que darse, es que también que haya una audiencia pública que esté de una u otra manera visualizando lo que es el trabajo y el rol que están asumiendo en estas situaciones críticas tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Ahora, primer ministro, y en relación a, digamos, decisiones que ha venido tomando el Congreso en las últimas semanas, en los últimos días, y ustedes han sido, y con razón, críticos sobre algunas de ellas, que ustedes habían estado ya encaminando, ¿no es cierto? Pero ayer se ha producido una, que no sé si usted ha tenido ya la posibilidad de revisarlo, que apunta a declarar en emergencia el sistema de salud de nuestro país y hace un planteamiento muy concreto de reforma con el que uno puede estar o no de acuerdo, pero daría la impresión de que está encaminado a colaborar en esa lógica. 128 votos a favor, o sea, eso ha sido unánime. El presidente y el gabinete tendrán que, por supuesto, revisarlo. Hay varias cosas que ya el gobierno está haciendo. ¿Ustedes ya lo han visto? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece una buena decisión esa que ha tomado el Congreso? ¿O les parece que ahí también están como metiéndose en un espacio que debería pensarse de una manera distinta? Mire, creo que el hecho de que el Congreso haya visto por conveniente que haya una agenda temática relacionada a la salud me parece importante, en principio, porque ya va poniendo una agenda país y sobre todo coincidente con lo que está demandando la coyuntura.
que es focalizar la atención normativa en materia de salud. Creo que por ese lado estamos avanzando. En cuanto a lo aprobado el día de ayer de una manera casi unánime, fueron escasos los votos que faltaron para cerrar los 130, de declarar en reorganización o en emergencia todo el sistema de salud. Miren, eso es algo que venimos trabajando y en cierta forma manifestando públicamente desde el Poder Ejecutivo. Esta norma pone en evidencia de que el sistema de salud está muy grave, y no grave de hoy, sino por un abandono de décadas. Deficiente infraestructura sanitaria o de salud, debilidades en recursos humanos, escasez de medicamentos, escasez de implementación o equipamiento. Creo que esta norma de una u otra manera puede ayudar. Obviamente tiene algún nivel de contravenciones en sus regulaciones, pero pueden ser corregidas, ¿no? El hecho de que se constituya una comisión especial nos parece importante, en tanto también se está dando cabida a lo que es miembros del Poder Ejecutivo. También hay una circunstancia que de una u otra manera era contrastada por los gobiernos regionales alegando su autonomía, ¿no? De que en una situación de crisis el Poder Ejecutivo pueda disponer una rectoría en las regiones respecto a materia de salud. Nosotros tomamos una decisión a través del llamado Comando COVID, de que tanto en la región de Iquitos, Arequipa y Lambayeque se instituyan este tipo de comandos. Es más, la doctora Piral Macetti designó una persona para dar agilidad a los procesos, que haya un mejor nivel de coordinación. Y la primera respuesta que recibimos fue un comentario de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, no comentario, un pronunciamiento, alegando que estamos interfiriendo en sus competencias constitucionales, lo cual no era cierto, simplemente estamos atendiendo una omisión o una especie de desorden que encontramos. Esta norma pretende corregirlo, creo que ayuda, ¿no? Por otro lado, también hablan de que se debe considerar en un periodo, si no mal recuerdo, de 3 años, de un porcentaje no menor al 8% del presupuesto nacional. Estamos hablando de una norma de carácter problemático que de año tras año se va a concretar. Sin embargo, creo que el mensaje de fondo es de que se está puntualizando la atención en un tema crítico. O sea, antes discutíamos, usted recordará con mucha propiedad, Glaster, no menos del 6% para el tema de educación y salud no existía. Hoy se pone sobre la mesa del debate público lo que es la salud. O sea, el hecho, más allá de porcentajes, el hecho contundente como mensaje para el país es que ya la clase política está comprometida y que entre sus órdenes de prioridad en su atención presupuestal o de inversiones está salud. Es decir, finalmente se está convirtiendo en una política pública donde todos tenemos que sentirnos protagonistas e impulsores la salud. Ahora, al margen de los matices que claramente seguramente van a tener sobre algunos puntos que este planteamiento del Congreso ha hecho, me da la impresión, señor presidente del Consejo de Ministros, que el ánimo, por lo menos de usted, y usted encabeza el gabinete, es sí encaminarse a la lógica de convalidar lo que ha hecho el Congreso, es decir, de aprobar eso para que sea promulgado por el Ejecutivo, habida cuenta, y yo lo comentaba más temprano, varias de las cosas que ahí están previstas ya las están haciendo. Entonces, ese ánimo que usted plantea de que por fin estamos encaminando las cosas para mejorar la salud de la gente, es en ese sentido, podríamos tomarlo como más o menos adelantar un punto de que van a probablemente aprobarlo más adelante. Mire, usted bien lo ha dicho, ¿no? Yo le hablo en términos generales, no hemos tenido la oportunidad de tener el texto que finalmente ha sido aprobado para revisar al detalle. Nosotros en la posibilidad de promulgarla tenemos que recabar opinión obviamente de justicia, opinión de PCM y especialmente opinión del Ministerio de Salud, ¿no? Pero en los conceptos generales hay una coincidencia. Finalmente, ¿no? Y decía yo que es importante y hay que destacar que el Congreso ya está poniendo en esa agenda de trabajo temas de salud que son de mucha importancia para el país, porque semanas atrás hemos estado pues con agendas marcadamente diferentes y muy ausentes. Entonces, en ese sentido, me parece una medida de corrección bastante atinada. Ahora, por el análisis que usted se hace en torno al relacionamiento que han tenido con los gobiernos regionales, y, digamos, las resistencias que han habido cuando ha puesto usted el ejemplo de Loreto, por ejemplo, querido tomar el control rector ustedes de la respuesta en temas de salud al COVID-19, se ha abierto, o espero yo que se abra un debate más profundo, y hay algunos que sostienen que se tiene que profundizar la reforma de la descentralización, que así como está, por distintas consideraciones, no ha funcionado debidamente. ¿Comparte usted esa opinión y es de la idea de que el gobierno debería sacar de donde no tiene? Porque realmente vemos que hace un esfuerzo notable en varios temas para discutir o hacer planteamientos en torno a una descentralización más eficiente, más convincente,
más real? Creo que partiríamos por una pregunta, Glaster, una pregunta reflexiva, ¿no? ¿Realmente la descentralización en el esquema propuesto ha permitido un mayor desarrollo, mayor fortalecimiento de las capacidades o potencialidades que tiene la región? Pero yo me ¿Cuál es su quedaría corto respuesta si de eso? meramente no, definitivamente que no. Y obviamente estamos convencidos y comprometidos de una auténtica reforma en la descentralización. Sin embargo, este no es un tema aislado, porque hace 2 o 3 años atrás ya se venía trabajando en el legislativo un proyecto de ley de rectorías en temas de educación y en temas de salud, que estaban flojeando, por cierto, y a efecto de ello es que se planteó. Lamentablemente no se logró mayor avance. Sin embargo, Glaster, o sea, creo que no solamente se han mostrado debilidades en el tema de descentralización, y hemos hablado en tema de salud, tenemos graves debilidades en el tema de educación. Leía yo de un análisis de un politólogo en un medio escrito que hay una gran diferencia entre lo que es gobierno y lo que es Estado. El gobierno tiene la intención, pero el Estado lo tiene amarrado, no lo deja avanzar. Y es que las estructuras del Estado son anacrónicas, o sea, no permite darle mayor celeridad, agilidad a la capacidad de respuesta que tiene que dar un gobierno, pero más aún, ¿no? Es un Estado que no ha tenido la capacidad de priorizar cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas esenciales que se tiene que atender como Estado. Y hoy día, esta cruda enfermedad nos ha permitido desnudar lo que es nuestro Estado. Entonces, a efecto de ello, si nos quedamos meramente en la descentralización, es importante, pero es insuficiente. O sea, tenemos que tener una visión integral y hay que hacer cambios mayores.